Después de gozarnos en la alabanza, los que hemos venido con un corazón dispuesto a recibir, ¿cierto? Creo que el Señor habla a nuestras vidas, ¿cierto? Hoy vamos a hablar sobre fortaleciéndonos como hijos de Dios. Fortaleciéndonos como hijos de Dios. ¿Listo? En Juan, el Evangelio de Juan 20:30. Juan 20:30 y 31. Aquí el apóstol Juan nos habla sobre. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Entonces dice que el apóstol Juan escribió el Evangelio para que todos los lectores puedan creer que hay un Cristo vivo. Y que por medio de Jesús, por medio de Cristo, pueden ser salvos. Entonces, Juan expresa ahí todo lo que Jesús hizo, muchas cosas de las que Jesús hizo y las plasmó en el Evangelio, pero dice que Jesús hizo muchas cosas más. Pero plasmó lo más importante, lo que de verdad va a resaltar y lo que sirve para nuestras vidas, ¿sí? Pero dice que después de 50, 60 años que llevaban la vida cristiana, los que creyeron, o sea, después de 50, 60 años, dice que escribió las cartas de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, ¿sí? Entonces dice que después las cartas fueron escritas para la iglesia, no para las personas nuevas, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos. Entonces dice que aquí Juan en las cartas le está hablando a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los que ya han creído en Jesús, los que ya han tenido esa relación con Jesús y han dicho: oiga, Jesús es verdad. No estoy viniendo aquí a la iglesia a perder el tiempo, porque sé que Jesús es verdad y Jesús nos habla por medio de la palabra. Entonces dice que acá le está hablando a la iglesia: esto es para usted, esto es para mí, porque ya hemos creído en Jesús. Si todavía no has creído en Jesús, te invito a que leas los evangelios, porque los evangelios vas a conocer quién es Jesús. Nosotros ya hemos conocido un poquito de Jesús, por eso nosotros hemos tomado la decisión de caminar con Jesús. No nos avergonzamos porque ya sabemos quién es Jesús, ¿cierto? Entonces acá el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y vamos a estudiar el capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Listo? Capítulo 2. Y acá vamos a ver unas características. Y la primera característica que vamos a encontrar es identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Listo? Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cierto? Entonces acá hay algo muy importante que el apóstol Juan está resaltando, y es: hijitos míos. ¿Cuál es la identidad? Que nosotros somos hijos de Dios. Y es lo primero que nosotros reconocemos cuando aceptamos a Jesús, que se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces acá le está hablando: hijitos míos, para recordarles que ustedes son hijos de Dios, ¿sí? Y aquí en este capítulo, solamente en el capítulo 2, hijitos míos, hijitos está 5 veces. Y cuando lo repites, porque hay que poner la atención en esa palabra, ¿cierto? Está 5 veces.
Está en el versículo 1, en el versículo 12, en el versículo 13, 18 y 28. Pero no solamente en este capítulo nos habla como hijos, sino en toda la carta de Juan nos habla hijitos, recordándonos que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos comportarnos como hijos, ¿cierto? Porque nosotros cuando vamos a un lugar le decimos a nuestros hijos se deben comportar, ¿cierto? Se deben portar bien, deben hacer caso, porque o si no, pues ¿qué pasa? El papá los regaña, ¿cierto? Así el papá nos ame, le vamos a regañar. Entonces, acá el apóstol Juan nos está recordando nuestra identidad como hijos. ¿Qué pasa? Que nos dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y esto es importante porque conocemos a Jesús, sabemos que somos hijos, pero pasa el tiempo y empezamos a permitir cosas en nuestra vida, que son pequeños pecados. Abrimos las puertas, entran las pequeñas zorras a nuestra vida y ¿qué pasa? Empieza a dañar lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que se nos olvida que somos hijos de Dios, porque ya empezamos a comportarnos de tal forma que empezamos a permitir una cosa y vamos permitiendo otra y otra, que ya nos sentimos avergonzados delante de la presencia de Dios, que ya no le buscamos. Ya no nos sentimos dignos delante de la presencia de Dios. Y por eso Juan está hablando a la iglesia. No le está hablando a las personas nuevas, ¿sí? Y si tú eres nuevo, pues el Señor te está diciendo que tú eres hijo de Dios y que debemos creer en Dios como nuestro Señor. Pero también nos está mostrando su amor ahí mismo, en ese mismo versículo nos está mostrando su amor. Y dice, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Por favor, no pequen, porque ustedes como hijos de Dios deben comportarse como tal. Pero si alguno ya pecó, tranquilos. Abogado hay que se llama Jesús de Nazaret, que Él es el que va y entregó su propia vida como sacrificio por su pecado y por mi pecado. Y dice que no solamente por nuestro pecado, sino por el pecado de toda la humanidad. ¿Y qué pasa? Que la humanidad no quiere acercarse a Jesús, porque nos sentimos orgullosos de que no necesitamos de Jesús. Eso es sentir orgullo. Tienen orgullo, no necesito de Jesús. Entonces, ¿de quién necesitan? Piensan que pueden solos. Pero aquí nos damos cuenta que Jesús nos ha amado y que debemos acordarnos quiénes somos en Cristo Jesús. Porque el diablo viene a atacarnos y viene a robarnos la identidad, como lo hizo con Jesús en Mateo 4:4, ¿verdad? Que dice que vino el diablo cuando Jesús empezó su ministerio, fue lleno del Espíritu Santo, y dice que viene el diablo a tentarlo personalmente, a robarle su identidad. Si usted es hijo de Dios, convierta esta piedra en pan. Si usted es hijo de Dios, lánzate de este lado, de este monte, que vendrán ángeles y te sostendrán. Si tú eres hijo de Dios y te arrodillas y me adoras, te doy todo lo que hay en el mundo, le dice Satanás, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver más adelante en otro punto. Pero aquí quiero que podamos ver que no solamente Juan, sino el apóstol Pablo en Gálatas también nos recuerda que somos hijos. Gálatas 4:6, para que anoten. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, o sea, ¿quiénes son? Hijos, ¿cierto? Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces, nosotros como hijos, el Señor nos ha dado el espíritu que clama Abba Padre. ¿Qué significa Abba? ¿Sí? Eso es un término arameo que se utiliza para dirigirse a Dios como Padre.
Porque anteriormente conocíamos a Dios, el Señor, el yo soy, el que está allá lejos, pero Jesús vino a mostrarnos al Padre. Por eso dice, Abba, Padre. Clama con ese deseo, el clamar a nuestro Padre y poder tener una relación con nuestro Padre. Dice que la cultura judía nombra mucho el Abba, que significa un término de intimidad o íntimo, de familiaridad, y se dirige a su padre o a su abuelo, ¿sí? Entonces, ese término nos lleva a expresar respeto, amor y cercanía. Porque cuando nosotros estamos con nuestro papá, pues nos sentimos ¿qué? Seguros, nos podemos acercar confiadamente, ¿verdad? Podemos creer que Él está ahí, que Él nos va a proteger, que Él nos va a amar, ¿cierto? Y tenemos una libertad para acercarnos a nuestro Padre. Tienes esa libertad para acercarse con confianza y familiaridad. Por eso Jesús nos enseña: acérquese confiadamente al trono de la gracia. Pero si usted no se acerca a la presencia de Dios, nunca va a entender qué es ser hijo. Porque necesitamos entender quién es nuestro Padre. ¿Y cómo vas a saber quién es nuestro Padre? Por medio de Jesucristo. Porque dice, el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Por eso es tan importante conocer a Jesús. Porque si usted conoce a Jesús, conoce al Padre. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que somos hijos de Dios, ¿cuál es mi identidad? Nosotros cuidamos la identidad. No la descuidamos. Y más en este tiempo se nos olvida que somos hijos de Dios. No volvemos a la iglesia en diciembre, disfrutamos las fiestas, las navidades y volvemos en enero. Entonces decimos, ¿qué pasa? No hemos entendido realmente quiénes somos en Cristo Jesús. No he entendido mi identidad. ¿Por qué? Porque aún cuando ya he entendido que soy hijo, cuando yo ya me he acercado al Padre y le he pedido perdón por medio de Jesucristo, que me ha lavado y me ha santificado, aún seguimos cometiendo errores y pecados. Y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué sigo cometiendo errores si yo ya soy un hijo de Dios empoderado en Cristo Jesús? ¿Cierto? Entonces, acá viene el segundo punto. Y el segundo punto es obediencia. Segundo punto, obediencia, del versículo 3 al versículo 6. Y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. Sabemos que le conocemos si le guardamos sus mandamientos. Les guardamos los mandamientos, ¿por qué? Porque le amamos. No porque en la iglesia nos dicen, oiga, es que usted tiene que dejar eso, tiene que dejar la grosería, tiene que dejar las mentiras, tiene que dejar el pecado del vicio, de tantas cosas que cada persona tiene. Acá la iglesia no les prohíbe nada. Pero si usted realmente conoce a Jesús, realmente guarda sus mandamientos. Dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se perfeccionará. No, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. O sea, ahí nos está diciendo, seamos obedientes. ¿A qué? A los mandamientos, leyes, estatutos que nos está diciendo nuestro Padre, que nos está diciendo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque realmente, si conozco a Jesús, empiezo a comportarme como tal. Por eso decimos
que las personas que están en la iglesia y vuelven al mundo es porque nunca conocieron a Jesús. Porque si yo conozco a Jesús, nunca voy a dejar tal amor, un amor tan perfecto que nunca falla, que siempre está pendiente de nosotros, que siempre suple todas mis necesidades. Por eso decimos, tal persona nunca conoció a Dios. Es mentiroso el que dice que yo le conozco, dice ahí el versículo 4, ¿cierto? Creemos que le hemos conocido, pero realmente nunca le conocieron. Porque seguimos haciendo cosas incorrectas, porque prefirieron apartarse de la presencia de Dios. Pero dice algo tan importante, que los que guardan la palabra. Ahí es tan importante la palabra, porque es que no somos nosotros, sino es la misma palabra la que resalta y empieza a hablar a nuestras vidas. Y es la palabra la que trae una transformación a nuestras vidas, y empezamos ¿a qué? A estar perfeccionados, como dice, por el amor a Dios nos perfecciona. Entonces, si yo empiezo a andar como Cristo quiere que yo viva, o sea, empiezo a obedecer lo que Él me está diciendo, sus mandamientos, dice que yo empiezo a andar como Él anduvo. Debo ser ejemplo, debo empezar a comportarme como un hijo de Dios. ¿Y cómo se comporta un hijo de Dios? Mire la vida de Jesús. Solamente tienes que llegar a ese nivel. No más, ¿para qué más? Solamente al nivel de Jesús. ¿Cierto? Es que decimos, es que yo no sé cómo ser un hijo de Dios. Pues mira a Jesús. Por eso dice, compórtate como, debe andar como Él anduvo. Así es sencillo. ¿Cierto? Pero ¿cómo hacemos para poder vivir una vida santa? Una vida que estamos recordando constantemente que somos hijos de Dios. ¿Sí? Porque es que cuando empiezo a hacer cosas que no son, cuando no guardo la palabra de Dios, sino dejo que la palabra pase derecho, o cuando recibo la palabra y dejo que el diablo venga y robe la palabra de mi vida, pues no va a pasar nada. Vamos a seguir iguales. Y por eso es tan importante esta palabra en este tiempo, porque es un tiempo de meditar, de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué hemos conquistado en este año? Ya llegamos al último mes, 1 de diciembre. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas? Si hemos madurado, hemos avanzado o avanzamos un pasito, ahí sí, como dice, un pasito para adelante, 3 para atrás, un pasito para adelante, 3 para atrás. Y así le pasa a la vida cristiana. Por eso Juan se preocupó, porque ya llevaba como cierto tiempo de vida cristiana, la iglesia primitiva, y como que algo estaba pasando. Y Juan escribe a la iglesia como que, oiga, recuerden que ustedes son hijos de Dios, que se deben comportar como tal, y que no desviamos la palabra. Porque en ese tiempo dice que se estaba desviando la palabra al acomodo de ellos. Y dice que Juan escribe para acordar nuevamente, como afirmar el fundamento que era la fe, el amor, ¿sí? Que era la identidad. Entonces, todas esas palabras estaban como desviando del propósito o del origen, ¿sí? De la palabra original que fue escrita. Entonces, eso sucede hoy en día mucho en las iglesias, que yo acomodo la palabra a mi necesidad y no a lo que Dios está diciendo que debo hacer. Entonces debemos ajustarnos, iglesia. Debemos empezar a caminar. Esto ya lo sabemos, esto no es nuevo, ¿cierto? Y lo que nos escribe Juan no es nuevo. Algo que ya sabíamos, dice ahí en el versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, nosotros seguimos aún, después de 2000 años, seguimos con el mismo mandamiento del principio, nada ha cambiado.
Lo que pasa es que se nos olvida cuáles son los mandamientos que debemos seguir. O se nos olvida cuál es nuestra identidad, que es el primer punto, ¿verdad? Y por eso Juan lo repite 5 veces en ese capítulo. Si ustedes leen toda la carta de primera de Juan, ustedes van a ver muchas veces hijitos, hijitos. Y fuera de hijitos también nos dice hijos, o sea, se repite muchas veces. Y cuando lo repite muchas veces es porque se nos olvida cuál es nuestra identidad. Y por eso nos comportamos como no debemos comportarnos. Y ya habemos personas que somos maduros en el espíritu, ¿sí? Que ya somos líderes. Los que están en el proceso, pues tranquilos, empecemos a escuchar la voz de Dios y a empezar a vivir como Él quiere. Pero los que somos líderes, acá Juan está jalándole las orejas a ellos. Les está exhortando como debe ser, porque les está exhortando en amor. Pero los está haciendo ¿qué? Está sacudiendo. Y cuando sacude, dice que hay un árbol que se sacude, caen los frutos. Y ahí es cuando nosotros permanecemos pegados a la vid o caemos. Porque vienen circunstancias, vienen problemas, pero eso no nos puede apartar de la presencia de Dios, ni podemos comportarnos como queremos, sino debemos comportarnos como Jesús se comportó. Más en este tiempo, porque siempre que llega diciembre, la iglesia empieza a menguar. Y empieza enero otra vez fortalecidos, y espero que el otro año no empecemos fortalecidos y por ahí en marzo volvamos a empezar. Necesitamos que mantenernos, seguir edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Necesitamos pasar al otro lado, empezar a avanzar, porque no podemos quedarnos en nuestra zona de confort. Porque nos quedamos ahí en la zona de confort porque nos da miedo el avanzar, nos da miedo el crecer. A veces somos como el siervo que guardó el talento y no quiso hacer nada con el talento porque le dio miedo. Los que lo pusieron a trabajar lo multiplicaron. Así que es tiempo de salir del miedo, del temor y dejar que el Espíritu Santo pueda fluir en su vida para que puedas dar más de lo que tú has dado. Porque sé que usted y yo podemos dar más. Le decía a mi esposa ayer que pensáramos bien lo de OCC, que son los regalos para los niños, porque yo le decía, no es el simple hecho solamente de ir las personas para recibir los regalos, sino realmente es hacer la tarea y es hacerla bien hecha. De hacer la evangelización, de estar pendiente, de invitar a los niños a los discipulados, de estar haciendo. Yo le decía, si no lo vamos a hacer bien, no lo hagamos. Porque solamente para ir un día, para poder estar allá en la reunión que ellos van a hacer y que nos den los regalos y poder dar los regalos y ya no, pues ese no es el objetivo. El objetivo es hacer el discipulado para los niños. Porque por medio de los discipulados pueden llegar también los papás. Y la idea es evangelizar, hacer la tarea. Usted como hijo de Dios y como una persona obediente, usted va a ir a hacer la gran comisión, a comportarse realmente como un verdadero hijo. No solamente vivimos por emoción, sino realmente vivimos con una convicción de servirle a Cristo Jesús. Y realmente le decía a mi esposa, debemos pensarlo y hablarlo con el equipo. Porque realmente no es por hacerlo. Porque ya lo hemos hecho y lo hicimos la vez pasada por hacerlo y miramos cómo hacíamos el discipulado, pero no nos enfocamos, no trabajamos como debía ser, que a la final no quedó ni un niño. De esas que vamos a pedir 300 cajas, aunque sea el 10% debe quedar, o si sea el 1%. De 300, así sea que queden 3 personas, valió la pena.
Pero si no queda nadie, es porque realmente no hicimos un buen trabajo. ¿Sí? Pero esto es hacerlo como equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de un mandamiento que ya estaba establecido y dice que la luz verdadera ya alumbró, que es Cristo Jesús, ya alumbró en nuestras vidas. Ya sabemos cuál es el camino, cuál es la verdad, quién es el que nos da vida. Y no estamos caminando por el camino en el cual Jesús ha establecido, en el cual Él está alumbrando a nuestras vidas. Debemos enfocarnos. Tercer punto, dice que somos victoriosos. ¿Sí? Entonces, tenemos identidad. ¿Por qué? Porque hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando reconozco a mi Señor como mi Señor, empiezo a obedecer. Y cuando tú obedeces, vas al tercer punto, que es la victoria. Somos victoriosos porque obedecemos. ¿Sí? Y está en 1 Juan 2, del 12 al 14. Acá dice: os escribo a vosotros, hijitos, otra vez, hijitos, porque vosotros, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tremendo, ¿cierto? Acá nos está hablando Juan y está haciendo como una categoría. Está hijo, joven y padre, ¿cierto? Y está diciendo que es como una diferencia de unas 3 etapas de un cristiano o de una persona, de un lector que está leyendo la carta, y nos está mostrando. Lo primero que nosotros hacemos es reconocer que somos hijos, ¿cierto? Que mis pecados han sido perdonados y empiezo a caminar con Jesús como una persona que tengo toda la libertad de poder entrar a la presencia del Padre. Y tú empiezas a crecer, ¿cierto? Porque tú llegas a Cristo Jesús y no llegó una persona en el espíritu grande, sino llegas como un bebé, a alimentarse de la leche espiritual. Pero a la medida que vas creciendo te está diciendo, ahora te conviertes en un joven. Escuchen bien los líderes. Ahora somos líderes, ahora somos esos jóvenes que dice que son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Eso es para los jóvenes porque ya han crecido, se han fortalecido, se han entrenado en el Evangelio y han vencido al maligno. O sea, la victoria la tenemos por medio de Cristo Jesús, porque usted ha sido obediente y porque ha entendido que usted es hijo de Dios. No se le olvida cuál es su identidad, porque cuando viene la prueba, a veces se nos olvida que somos hijos de Dios y salimos corriendo del enemigo, en vez de hacerle frente y decir: yo soy un hijo de Dios. Y yo vengo a enfrentarme contra el gigante que se quiera levantar en contra de mi vida. Porque sabemos que yo no vengo en mis fuerzas, sino vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese gigante tiene que huir de tu vida. Esa es la identidad que debes tener. Pero a veces estamos peleando, estamos derrotados. Siempre vamos: ¿cómo estás? Ay, bien, sí, Señor. Bien, pastor, bien. Y uno los ve más derrotados que vencidos, porque se nos olvida cuál es nuestra identidad. Usted, como un joven, debe estar siempre en gozo, porque siempre estás en victoria. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué es un guerrero? Siempre está preparado para la guerra.
apasionado, va a pelear y llega con heridas, pero llega gozoso porque llegan en victoria. No están ahí tristes, no, vine aquí con una herida, iba a decir otra cosa, con una herida y todo eso ahí tristes, no, llegan contentos sin importar sus heridas, lo cansado que estén, cuánto tiempo tuvieron que pelear, llegaban contentos porque habían vencido. Y después de vencer, ¿qué pasaba en la guerra? Iban por el botín. ¿Cierto? Iban por el botín a saquear todo lo que había en esas ciudades, todo lo que tenían en los otros pueblos, y eso es lo que sucede con nosotros. Siempre que vamos a pasar a una nueva dimensión, a otro nivel, viene la prueba, pero necesitamos pelear. Necesitamos pelear porque usted ya es un victorioso. Ya después, cuando estemos como ancianos, vamos a acordarnos de nuestro Dios, para decirle a las nuevas generaciones: el Dios en el que he creído ha estado por siempre en nuestras vidas, nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado pelear solos, siempre está con nosotros. Eso es lo que vamos a decirle a las nuevas generaciones en un futuro, porque nuestro Dios no nos deja ni nos abandona, siempre está ahí con nosotros. Entonces, debemos recordar que el enemigo siempre está como león rugiente en busca de su presa, que es el cuarto punto. El cuarto punto es advertencia. Debemos estar como una atalaya que está pendiente, ¿sí? Debemos estar como los guardias, con los ojos abiertos, pendiente, porque a veces pensamos que estamos bien y la misma palabra dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y eso nos pasa a muchos, que a veces nos sentimos tan fortalecidos porque vamos y predicamos a un lado, porque estamos haciendo la obra, pero descuidamos nuestra intimidad con Dios y de un momento a otro estás fallando, porque se ha olvidado su intimidad con Dios, se ha olvidado su identidad, y viene el león. Dice Juan, versículo 15 al 17: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, acá nos está diciendo: ojo, porque a veces ponemos otras cosas por encima del amor del Padre. Y el mundo son muchas cosas. Acá nos dice, versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿sí? Todos mis deseos, pasiones, deseos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, acá nos está diciendo todas las pasiones que usted puede sentir, todo lo que sus ojos puede ver y puede alumbrarle, ¿sí? O la vanagloria de la vida es toda la profesión que usted ha tenido, todo lo que usted ha conquistado como persona, es la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, de Dios, permanece para siempre. O sea, esto no quiere decir de que usted no pueda ser exitoso, ¿sí? Sino el error es que nos descuidamos de Dios y me enfoco en mi éxito. Ahí es el error, ¿sí? Entonces, por eso dice que primero soy victorioso porque estoy venciendo, pero ojo, porque el diablo no se va a quedar quieto. Él va a seguir tentándolo por medio de lo que nos gusta a nosotros, por mis deseos, por mis pasiones, por lo que me pueda ofrecer el mundo, ¿cierto? El diablo tiene todo el tiempo y trabaja constantemente y trabaja duro, porque el diablo no descansa.
Está como león rugiente en busca de su presa. Apenas usted se descuida, el diablo le hace zancadilla. Por eso viene Juan y nos dice, oiga, nos recuerda que somos hijos, nos recuerda que el Señor ya perdonó nuestros pecados, nos recuerda de que nosotros tenemos toda la capacidad para obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Tú tienes la capacidad de dejar lo que estás haciendo que es incorrecto. Tú lo sabes. Porque el Espíritu Santo nos habla y nos ministra constantemente a nuestras vidas. Y usted sabe que cuando usted hace algo mal, el Espíritu Santo de una vez te hace sentir mal. O no sé si solamente es a mí. Creo que es a todos. El Espíritu Santo de una vez nos está hablando. Entonces nos está diciendo, ojo, estamos en victoria. Vamos de victoria en victoria, pero el diablo sigue trabajando. Así que tengan cuidado. Porque cada vez que vas creciendo, las pruebas son más duras. La tentación sigue más dura porque el diablo no quiere que usted crezca. Porque si usted crece, el poder de Dios empieza a operar a través de su vida. Y milagros, prodigios y maravillas te van a seguir. ¿Por qué? Porque tú abres la boca y la palabra es lanzada y la palabra empieza a fluir. Eso ocurrió con los diáconos, ¿cierto? Que eso lo vimos la vez pasada, con Esteban y con Felipe, que eran diáconos. Solamente servían las mesas, pero ellos quisieron hacer más, de ir a hacer la gran comisión, hablar la palabra, y dice que les seguían los milagros, pero el diablo no quiere que ocurra eso, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidado. Acá le invito a que pases al versículo 28. Y aquí es donde quiero que resalten ese versículo, que le presten mucha atención, porque este ya es para terminar, el versículo 28. Dice, ahora, hijitos, otra vez hijitos, ¿cierto? Y ahora, hijitos, permanecer en Él. Le está dando instrucciones. Permanece en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tremendo, ¿cierto? Porque a veces pensamos estar firmes, pero esto es lo que muchos dicen, que hay muchos que van a estar en la iglesia y cuando venga Cristo se van a quedar. ¿Por qué? Porque realmente no le conocen. Porque realmente no le conocen, pero por eso dice, hijitos míos, permanezcan en Él, tengamos intimidad con Dios, permanezcamos en Él todo el tiempo, para que cuando Él venga, nosotros estemos confiados de que nos vamos con Él. Y ahí es donde nos lleva a las 10 vírgenes. 10 duermen, 10 están despiertas, 5 están durmiendo y 5 están despiertas, como atalayas, esperando a su amado, esperando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las 5 que están durmiendo se van a quedar avergonzadas, mas las que están despiertas, pendientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, están confiadas de que Él viene por su iglesia. Y no sabemos, dice que ya el tiempo está cerca, que acá este capítulo, este párrafo nos habla sobre el anticristo, sobre los últimos tiempos, pero nos dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque tienes relación con el Señor. Y dice que el Espíritu Santo nos revela todo lo que el Padre y el Hijo están hablando en el cielo. Viene el Espíritu Santo y nos dice, oiga, si escuchó lo que dijo el Jesús, si escuchó lo que dijo nuestro Papito Santo, oiga, pendiente. El Espíritu Santo nos está diciendo todo lo que debemos saber. Por eso debemos estar pendientes. No sabemos cuándo es el tiempo, pero dice que es a un abrir y cerrar de ojos. Pero creemos
que es en esta generación. Y qué bueno poder vivirlo nosotros en esta generación. Que venga nuestro amado y que podamos estar confiados de que vamos con Él. Entonces, la advertencia es, ojo, el diablo está como un león rugiente. Él nos puede hacer caer en cualquier momento porque nos descuidamos. Y no sé si usted ha visto esos videos chistosos que está ahí el letrero y no falta el que se descuida un momento y ¡pam!, se estrella, ¿cierto? ¿Y cómo nos da de risa eso? Nos da risa. Pero eso puede ocurrir en nuestra vida espiritual. Que el golpe no lo despierte, sino esté despierto en la presencia de Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, amados, esto es una verdad que no podemos tapar con un dedo. Ha pasado desde siempre. Dice que después de que inició la iglesia primitiva de 50, 60 años que les estaba diciendo, se escribió esta carta. Y esta carta fue para la iglesia. Y aún esta carta es para nosotros. Porque aún nosotros nos descuidamos. Y pensamos estar firmes. Y ahí si usted lee esta carta, ahí nos habla sobre, oiga, si usted de verdad es un verdadero hijo, ame a su prójimo. Si usted es verdaderamente un hijo de Dios, esté pendiente. Por acá dice en el capítulo 3. Dice el versículo 18, capítulo 3, 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo leía eso y decía, Señor, en este tiempo nos está pasando lo mismo que en el antiguo pacto. El pueblo iba y alababa a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y eso es lo que quiere decir esta porción de la palabra. ¿Por qué? Porque nos descuidamos quiénes somos. Se nos olvida nuestra identidad. Y decimos, Dios, yo te amo, Dani, alzamos nuestras manos y lo decimos, pero ¿de verdad lo estás sintiendo? ¿De verdad lo estás viviendo? Porque si realmente lo estás viviendo, debes comportarte como un verdadero hijo de Dios. Y debes andar como Jesús anduvo. Ahí realmente nos damos cuenta quién ha crecido. Y ahí es donde dice la palabra, por vuestros frutos os conoceréis. No es por la multitud que usted traiga a la iglesia o por la multitud que le siga. Es porque usted está andando como Jesús anduvo. Ahí se ven reflejados los frutos que están llegando a su vida. Y ahí por eso decimos, han crecido. Porque realmente han sido perfeccionados, porque han sido transformados, porque han cambiado su manera de vivir. No porque nosotros lo digamos, sino porque ustedes han tenido relación con Dios y han cambiado. ¿Cierto? Pero no nos descuidemos, porque dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos fortalecernos todos los días, fortalezcámonos en el Señor, busquémoslo, porque a veces hasta uno mismo se siente cansado y uno no busca a Dios. Y yo haciendo esta enseñanza, de verdad que ahí sí, como dicen, me dieron palo haciendo esta enseñanza, porque debemos recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Acá recordamos de verdad por qué yo estoy trabajando para el Señor. Y cuando yo estoy trabajando para el Señor, es hacerlo con excelencia. Amén. Entonces ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a conectarnos con el Señor, porque para eso hemos venido. No permita que nada le desconecte del Señor. Padre Santo,
Te damos gracias por tu amor, Jesús. Porque tú nos has amado tanto, Señor, que aún con nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas, aún, Señor, tú sigues creyendo en nosotros. Y por eso, Señor, tu palabra es tan perfecta que has enviado al apóstol Pablo para que nos escribiera y nos dijera: hijitos míos, aquí estoy para que no pequen. Pero si ya alguno pecó, tranquilo, que abogado tenemos, que es Jesucristo, que es el que va y coloca la cara delante del Padre para que ustedes no sean juzgados, sino que puedan tener perdón por medio del sacrificio de Cristo, puedan ser perdonados, puedan ser santificados por medio de la sangre del Cordero. Pero aquí el Señor les dice: recuerdan que tú eres hijo de Dios, y como hijos de Dios debemos empezar a comportarnos. No olvides tu identidad, no olvides tu identidad, porque tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El ADN del Señor está sobre tu vida, y dice que corre por todas tus venas hasta llegar a tu corazón. Y ahí es donde recibes el Espíritu del Hijo que te grita: Abba, Padre. Y es el que nos lleva a acercarnos al Padre confiadamente y decirte: Señor, aquí estamos, Señor. Sin importar cuántas veces hemos fallado, cuántas veces esté caído, Señor, lo que me interesa es levantarme delante de ti, Jesús, porque quiero seguir, Señor, delante de ti. Aunque el mundo, Señor, nos quiera ofrecer tantas cosas, Señor, queremos seguir perseverando en el amor, Señor, que has dado, Señor, a nuestras vidas. No hay nada en el mundo, Señor, que pueda llenar nuestras vidas sino tu presencia. Por eso no queremos soltar lo que nos has dado, Señor, que es tu plenitud. Por eso, Señor, queremos obedecerte, porque te amamos. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, y nos vamos a esforzar, Señor, con lo que sabemos que no hemos podido dejar, Señor. Nos esforzaremos cada día para decirte, Señor, sí podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo caminar, Señor, confiadamente hacia el trono de la gracia que me santifica, me da las fuerzas para poder vivir una vida santa delante de ti, una vida en victoria, porque empezamos a ser esos jóvenes que resistimos al diablo y tendrá que huir de nosotros, porque la palabra de Dios permanece en nosotros, que la palabra es viva y es eficaz. Por eso, a partir de ahora, Señor, estaremos delante de ti atentos, Señor, a todo ataque que el enemigo quiera hacer a nuestras vidas. Pero estaremos confiados porque tú nos das la victoria, amado Jesús. Tú nos das la victoria, mi Jesús, en el nombre poderoso, Señor. Padre, damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.